Titulares. Impresión de papeleta electoral registra el 7,54% de avance. Asamblea pide corregir la proforma presupuestaria 2024. SRI alerta de una serie de estafas mediante correos falsos. Por violencia psicológica presentaron 5 testigos más. Manabí y Santa Elena registraron nuevos crímenes. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. En Chimborazo se ejecutaron 2 allanamientos que dejaron 3 detenidos por presunto tráfico de drogas. Entre los indicios hay sustancias ilícitas, balanzas y dinero en efectivo. Pedro, buenos días. Y este viernes 22 de marzo, un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Vivian Hernández, procesada por el presunto lavado de activos en el marco del caso Amistad. Más adelante ampliaremos esta información. Katy, buenos días, amigos televidentes. Aquí empezamos Noticias Oromar. Y el Servicio de Rentas Internas alertó a la ciudadanía de una serie de estafas hechas mediante correos electrónicos falsos. Según detalló la entidad, existen fraudes online que buscan robar información de los contribuyentes. Por ejemplo, en los correos los presuntos ciberdelincuentes señalan posibles embargos bancarios o supuestos valores pendientes. El SRI aclara que este organismo no solicita información de claves de usuario por medios electrónicos y aconseja no introducir datos personales en el enlace que aparecen sospechosos no oficiales. Y la tarde de este jueves 21 de marzo, mediante decreto, el presidente Daniel Noboa decidió modificar los horarios de toque de queda de acuerdo a la semaforización. La decisión obedece a una evaluación de la situación de seguridad del país. Por ejemplo, en los cantones con categoría de alto riesgo como Guayaquil, Quito, Durán, Pedernales, Esmeraldas, Machala, Babahoyo, Quevedo, Manta, Porto Viejo, Santa Elena, Santo Domingo y Lago Agrio, el toque de queda va de 1 a 5 de la madrugada, mientras que para cantones de riesgo medio, el horario queda de 2 a 5 de la madrugada. Es decir, en Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba, Atacames, San Borondón, Morona Santiago, Tena, entre otros. Recordemos que también existe la categoría de riesgo bajo, donde se elimina la restricción de libertad de tránsito. Entre los cantones en esa categoría están Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, Latacunga, Pastaza, Orellana, San Cristóbal y Santa Cruz. La noche de este jueves 21 de marzo, con 73 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución respecto a la proforma presupuestaria 2024 y su programación cuatrianual presentada por el presidente Daniel Noboa. El Parlamento dio un plazo de 10 días al Ejecutivo para que corrija algunos temas sugeridos. El gobierno presentó el 20 de febrero de 2024 la proforma en la que se prevén gastos por 35.536 millones de dólares en 2024. Esto último representa un aumento del 13% o 4.033 millones de dólares más frente a la proforma de 2023 que fue de 31.503 millones de dólares. Y con 83 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este jueves 21 de marzo la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas. Se trata del 5º proyecto urgente en materia económica en solo 5 meses del gobierno de Daniel Noboa. La votación contó con el respaldo del oficialismo, el Partido Social Cristiano, Construye, asambleístas independientes, mientras que en su mayoría el correísmo estuvo en contra. La legislatura remitirá el texto ejecutivo para que en un plazo de 30 días presente sus observaciones o lo envíen al registro oficial. Por su parte, Noboa celebró la decisión del legislativo y aseguró que con esto se reactivará la economía y se generará empleo para los jóvenes. Por otro lado, la Cámara de Minería rechazó las amenazas de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, sobre un levantamiento indígena. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, amenazó a las empresas mineras señalando que hay que sacar a la minería de sus territorios con lucha y resistencia. La CONAIE tiene previsto reunirse este 22 de marzo en Conocoto para elaborar un plan de levantamiento indígena contra la minería.
En este contexto, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, rechazó enfáticamente estas amenazas, asegurando que estas acciones forman parte de agendas políticas particulares. Para la presidenta de la CME, el país no puede estar sujeto únicamente a la opinión de un actor político, como es el caso de ISA, en detrimento de un proceso que busca conciliar intereses diversos en torno a un tema crucial para el desarrollo económico del Ecuador. El tema de la minería ha generado controversia en el país. Es que hace pocas horas se registró un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y manifestantes antimineros, que dejó al menos 17 heridos, incluidos 2 policías, así como 2 vehículos incinerados en la parroquia de Palo Quemado, Cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el Consejo de la Judicatura aprobó la resolución para dar inicio al concurso de selección y designación de los jueces y conjueces, esto para las salas especializadas de la Corte Nacional. A su vez, el Pleno aprobó el cronograma general de las fases y subfases que comenzaron el 21 de marzo y se prevé terminen en octubre de este mismo año. Y a propósito del Consejo de la Judicatura, también aprobó una resolución para excluir a 28 de los 43 postulantes a conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por encontrarse inmersos en sanciones disciplinarias, declaraciones jurisdiccionales previas, investigaciones penales, deudas por pensión de alimentos o con el SRI, 28 de 43 aspirantes a conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia fueron excluidos del concurso de selección. La resolución fue aprobada de manera unánime este 21 de marzo. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Les Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la resolución. Ahora lo que procede es la notificación a los postulantes excluidos con el respectivo detalle de las razones por las cuales se tomó la decisión. A decir del presidente de la Judicatura, Álvaro Román, están procurando que quienes sean elegidos como conjueces cuenten con la probidad para el cargo. Las postulaciones para la selección de conjueces se abrieron a mediados de febrero de 2024, luego que el Pleno presidido por Álvaro Román declarara la nulidad del concurso para jueces permanentes de la administración de Wilman Terán. Tania Loor, Noticias Oromar. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en Quito y Cuenca como parte de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias. Uno de los detenidos es el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La madrugada de este 21 de marzo se realizó nuevos allanamientos en Quito y Cuenca por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. En esta ocasión, los funcionarios investigan una presunta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Mediante redes sociales, Fiscalía detalló que durante uno de los allanamientos se hizo efectiva la orden de detención contra Francisco Sebastián Barreiro. Se trataría del primer hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es investigado por el presunto cobro de diezmos en entidad estatal. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal, mismo que describe: cualquier persona que acepte o solicite a terceros presentes o cualquier otra remuneración con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros. Dentro del caso denominado Nene, las autoridades allanaron la vivienda en donde reside Barreiro y después se trasladaron a sus oficinas ubicadas en el centro de la ciudad. Dentro de la palestra pública, Barreiro fue intendente encargado de policía durante los últimos meses del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. También integró la Junta Electoral durante el proceso de elecciones anticipadas de 2023. Hasta el cierre de esta entrega, Fiscalía no ha detallado más avances en la investigación. De igual manera, no se ha pronunciado la vicepresidenta Verónica Abad. Por su parte, el gobierno nacional se pronunció en un comunicado difundido en redes sociales. En el mismo detalla: este gobierno, a través de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito y apoya la persecución de todo acto de corrupción, por lo que mantiene una coordinación y trabajo articulado con este propósito, demostrando cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga.
Y en relación a este tema, un juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Francisco Sebastián B.A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República en calidad de autor directo. Porque la bancada de la Revolución Ciudadana presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del ex vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. Escuchemos de qué se trata. No era suficiente un juicio político con su posterior destitución. Era necesario un juicio penal. Las razones han sido las mismas que nosotros dijimos en el Pleno de la Asamblea Nacional. El señor Fausto Murillo aparece en los chats de Metástasis. Y en esta información, por ejemplo, se dice: el presidente del Consejo quiere hablar la próxima semana. ¿Con quién tenía que hablar Fausto Murillo? ¿Qué tenía que hacer Fausto Murillo? Hablando con jueces, hablando con fiscales y hablando con presuntos procesados en los casos Metástasis y Purga. Es necesario que la fiscal realice de manera inmediata una investigación. La cabeza del Consejo de la Judicatura, pues quien estaba a la cabeza hablaría con presuntos delincuentes para buscar las medidas para tener la libertad. También se ha denunciado que muchos de estos jueces eran manipulados por el Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en una de las libertades a uno de los implicados en temas de narcotráfico habría estado presente María Josefa Coronel. Y eso es súper grave porque ella era la directora de la Judicatura del Guayas, coordinando con Fausto Murillo y con otros implicados en esta trama. La tarde de ayer se suspendió la audiencia de juicio en contra del exagente fiscal Juan Carlos Izquierdo y se reinstalará el 4 de abril. Esta diligencia se desarrolla en el marco de una presunta violencia psicológica en contra de Naomis Arcentales, quien fue hallada muerta en un departamento de la ciudad de Manta en diciembre del 2021. Y fue el pasado 22 de enero del 2024 que una jueza resolvió llamar a juicio a Izquierdo, quien es señalado de haber agredido psicológica y verbalmente a Naomi. Durante la audiencia también de este jueves 21 de marzo se presentó 5 testigos y 2 peritos. Bien, amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya regresamos inmediatamente, tenemos más noticias e invitados. Mi querida Katy, amigos televidentes, y a partir de este 1 de abril, aparentemente entra en vigencia el incremento del IVA, pero hay ciertos grupos o sectores que están presentando medidas de inconstitucionalidad, precisamente. Uno de ellos es Unidad Popular, y por eso estaremos conversando ya mismo con Giovanni Atariguana, director nacional de este gremio político. Ya regresamos de inmediato. Aide. Estamos de vuelta aquí en Noticias Oromar y en estos momentos ya hicimos contacto para platicar con Giovanni Atariguana. Él es director nacional de Unidad Popular. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido Giovanni. Y es que a partir del 1 de abril entra en vigencia el incremento del IVA del 12 al 15%. Unidad Popular precisamente presentó una demanda de inconstitucionalidad del incremento del IVA. Giovanni, ¿en qué se fundamenta? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Un fuerte abrazo y un saludo a la audiencia de Oromar Televisión. Unidad Popular, la semana pasada fuimos a la Corte Constitucional para presentar una demanda y echar abajo la ley que establece la elevación del IVA, un golpe a las familias ecuatorianas. Efectivamente, no termina de entrar en vigencia y la gente sabe, está sintiendo ya la elevación de los precios. Ha subido el precio del verde, de la yuca, del arroz, y obviamente está golpeando la economía popular. Ciudades como Manta superan los $800 la canasta básica. Y como usted lo ha dicho, el 1 de abril se oficializa y va a subir absolutamente todo. ¿Por qué?
porque va a subir la gasolina y va a subir el diésel, que están gravados precisamente con el IVA. Y cuando suben los combustibles, sube absolutamente todo. ¿Cuáles son las razones que argumentamos ante la Corte Constitucional? La de fondo es que el presidente Noboa, en su veto presidencial para subir el IVA, se abroga funciones que no les da la Constitución. La Constitución, Pedro, es absolutamente clara. Los tributos, los impuestos, se modifican exclusivamente por ley. Eso dice el artículo 301 de la Constitución. Y el presidente Noboa, en su veto, se da para sí la atribución de subir cuando él tenga su voluntad, del 13 hasta el 15% el IVA. Pero Giovanni, pero la ley, la norma, le permite al Ejecutivo vetar parcial o totalmente un proyecto de ley, y es lo que aparentemente hizo el presidente Daniel Noboa. Le permite vetar, pero dentro del marco constitucional. Él no puede atribuirse en el veto facultades que la Constitución dice exclusivamente son de la Asamblea, modificar los impuestos. A partir de ahora, si la Corte le da chance, el presidente podrá amanecer y decir pasamos del 13 al 14 al 15 como él quisiera. Y eso no solamente es el criterio de quien lee la Constitución o de nuestros abogados. La Corte tiene 2 sentencias que establecen que los tributos se modifican vía ley. Pero adicionalmente, hay un tema de forma. El presidente de la República en su veto no podía, según la Constitución, incluir artículos, textos que no se debatieron ni se aprobaron en la Asamblea. Este famoso IVA discrecional nunca estuvo en el debate legislativo. Estas son las razones principales, pero por supuesto, hasta que la Corte haga las audiencias del caso, le convoque al presidente, nos convoque a nosotros, al pueblo ecuatoriano, le hemos pedido que tome medidas cautelares. Claro. ¿Qué significa esto, Pedro? Claro. Que, dado que es un tema de gran conmoción nacional, que ponen en riesgo la economía nacional, porque va a haber además recesión, los tiempos son cortos, que probablemente no tenga el pronunciamiento solamente en el lapso que queda para que hasta antes del 1 de abril se logre pronunciar la Corte Constitucional, Giovanni. Por eso le pedimos medidas cautelares, que suspenda la vigencia de este artículo, porque obviamente si ya suben las cosas, si ya nos dan el garrotazo al pueblo ecuatoriano, si ya nos suben los almuerzos, se nos sube la ropa, se nos sube todo absolutamente, por más que la Corte luego de 2, 3, 4 meses nos dé la razón, como debe darnos, claro, efectivamente el garrotazo a la economía popular se habrá consumado. Ya, ahora le pregunto, Giovanni, ¿y esa medida cautelar que ustedes también presentaron ante la Corte Constitucional frenaría el incremento del IVA para este 1 de abril o no? Debería hacerlo si la jueza Teresa Núquez, donde está radicada ya la causa, además de admitir a trámite que tiene que hacerlo, tome en cuenta, digamos, esta conmoción nacional. Estamos hablando del derecho a la alimentación, a la vida digna de millones de hogares ecuatorianos que no tienen los ingresos, que pasan pobreza, que evidentemente no tienen trabajo, y entonces subir el IVA es una medida, por supuesto, que afecta a esa economía popular. Hay que tomar en cuenta también, Pedro, que este pretexto para subir el IVA ya lo vemos en la propuesta de la proforma presupuestaria que afortunadamente la Asamblea no aprobó, porque ninguno de estos impuestos, este sacrificio que quieren que hagamos los ecuatorianos, va a resolver el tema de seguridad, ni se va a destinar a reparar las carreteras o a darnos medicina o a ampliar los cupos universitarios. No. Simplemente, y está absolutamente claro, es para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa. Entonces, es obvio que el pueblo ecuatoriano que está pasando hambre sienta malestar y levante su voz frente a esta injusticia. Giovanni, pero ustedes están conscientes de la situación económica, financiera por la que está atravesando el país, que ni siquiera el Estado tiene para pagarle a las instituciones estatales, gubernamentales, y que se necesita necesariamente, de acuerdo al gobierno nacional, el incremento del IVA para financiar esta guerra interna para combatir las mafias criminales terroristas? ¿Qué sucederá si ese dinero no permite financiar la guerra o este aumento se frena precisamente por esa medida inconstitucional que ustedes han considerado y que la tienen aparentemente en proceso para frenarla? ¿Cómo entonces financiamos esta guerra para combatir a las mafias que todos los ecuatorianos ansían que se devuelva la paz?
Pedro, esa es una mentira del presidente y está en el presupuesto general del Estado. Un solo centavo de lo que van a recaudar del IVA va a ir al tema de seguridad. Simplemente se va a destinar al tema del pago de la deuda. Entonces es una falacia, en primer término. Por supuesto que el Estado debe financiarse y hay varias medidas que debería tomar el presidente Noboa y que no los hace. Cobre los impuestos a los grandes evasores. Les perdonó 2.500 millones de dólares. Han pasado 4 meses de este gobierno y no le cobran un centavo a la corporación Noboa. Son 90 millones, Pedro, que esa corporación debería pagar y que bien podría estar utilizado, por ejemplo, para atender la emergencia en Chone, la dotación de agua potable, las carreteras, el dar medicinas a los hospitales. Por esa vía podría recaudar más de 1.000 millones de dólares. No lo hacen. Claro. Por otra parte, pero la diferencia es que esos no son ingresos permanentes en relación a la recaudación de el IVA. No, son ingresos permanentes, Pedro, porque son impuestos que estas grandes empresas no cobran. No le cobra el Estado ecuatoriano. Pero se cobrarían por una única sola vez. Mi querido Giovanni, ustedes también... Es el impuesto a la renta que la corporación Noboa no le debe al país, para poner un ejemplo. Les perdonaron 2.500 millones, Pedro. Plata existe. Tanto es así que el presidente Noboa en estos 4 meses le niega los recursos a los municipios manavitas, por ejemplo, recorta el presupuesto a sus universidades, pero sin embargo pagó puntualmente nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares. Es un tema de cuál es la prioridad del régimen y es obvio que no es el desarrollo del pueblo. El gobierno de Noboa incumple sus promesas, incumple la ley y le miente al pueblo ecuatoriano. Giovanni, no sé si el país está atravesando momentos sumamente difíciles que en ninguna otra época de la historia del Ecuador se han suscitado. Se necesitan recursos para combatir a mafias delincuenciales que, lamentablemente, tienen secuestrado al país. Pero por otro lado también le están cerrando los espacios a los gobernantes para que puedan generar ingresos y efectivamente financiar no solamente la guerra, sino también la crisis económica que atraviesa el país. Por ejemplo, ya el pueblo ecuatoriano se pronunció para que no se siga explotando el ITT, ya ese es un pronunciamiento de los ciudadanos que de alguna manera ese proceso está frenado. Por otro lado también se están oponiendo a la explotación minera. Entonces, ¿qué opciones le estamos dando al presidente para que a través de otras vías pueda conseguir recursos y financiar no solamente la guerra, sino también sustentar el presupuesto general del Estado y cubrir o cerrar el déficit fiscal? Pedro, por un lado nos dice que vamos a perjudicarnos con el Yasuní, pero la semana pasada el presidente Noboa acaba de anunciar que va a entregar el pozo petrolero más productivo del país, el campo petrolero Sacha. Y la denuncia es que eso nos va a costar 500 millones de dólares a los ecuatorianos. El tema no es efectivamente que no hay plata, el tema es en qué se gasta por parte del presidente de la República. Todos queremos combatir el tema de la delincuencia y los recursos deben destinarse para aquello, pero no a costa de sacrificar a los más pobres. La gente sabe, si no hay trabajo, si no hay educación, si no tenemos un alto costo de la vida, ¿cómo sacrificamos a las familias ecuatorianas? Esa contribución que ahora es temporal de la gran banca, de las grandes empresas, debería ser permanente, porque no es lo mismo ser Pedro Piguave, que gana $300 al mes para sobrevivir, que ser Guillermo Lazo, dueño del Banco de Guayaquil, que el año pasado ganó 121 millones de dólares. Hay un principio básico: el que más tiene, más debe pagar. Por supuesto, necesitamos combatir la corrupción y poner en el debate nacional el tema de diferir, reprogramar, renegociar la deuda externa, porque ¿cómo es posible que podamos ubicar 1/3 del presupuesto general del Estado, cuando nos falta carreteras, empleo, educación, para pagar los intereses de la deuda externa? Hay que decirles, señores del Fondo Monetario, de China, a los tenedores privados de la deuda, por favor, denos un par de años para atender lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental, Pedro? La vida de la gente. Porque no hay agua, porque no hay trabajo. Necesitamos invertir en los ecuatorianos de manera fundamental. Giovanni, el Ecuador lo que necesita son nuevos dólares y se tendrá la necesidad de hacer una revisión al pronunciamiento de la consulta popular para la explotación del ITT, precisamente para que obtengamos como pueblo ecuatoriano 1.300 millones de dólares nuevos cada año o 20.000 millones de dólares que pudiera producir este campo petrolero. ¿Hay la posibilidad de que se revise? ¿Ustedes
¿Qué piensan? ¿Cuál es su pronunciamiento? Nosotros estamos con la mayoría del pueblo que debatimos durante 2 o 3 meses y nos pronunciamos porque efectivamente se cierre el campo petrolero 43 del ITT. Esas cifras que nos planteó el presidente no son las reales. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente Noboa que hizo campaña para votar sí en el Yasuní o el que ahora quiere efectivamente terminar con la naturaleza en el Yasuní? Hay otras alternativas. Cobre a los grandes evasores, solamente recuperando el 10% de esa gran evasión tributaria de las grandes empresas, recuperamos 700 millones efectivamente al año. Si establecemos el que las grandes empresas no tengan, ellos sí, subsidios, como tienen las mineras, pagan tarifas eléctricas de 5 centavos, tienen diésel subsidiado, podemos recuperar tranquilamente 1.000 millones de dólares más. El tema es que el presidente Noboa, como se va dando uno cuenta, no gobierna para el pueblo, sino para los grandes empresarios. Y obviamente nos quiere sacrificar a los ecuatorianos. Subir el IVA, Pedro, obviamente significa un paquetazo y el pueblo tiene derecho a decirle no. Ya, la última inquietud. También se están oponiendo al desarrollo de la consulta popular y referendo. ¿Puntualmente son en algunas preguntas o en la totalidad de este proceso democrático o es una postura netamente política? Porque estoy viendo que en todos se están oponiendo al desarrollo de algunas actividades que está proponiendo, gestiones que está proponiendo el Ejecutivo o el actual gobierno. Nosotros defendemos la vida, los derechos y la soberanía, Pedro. Nosotros nos oponemos a que nos saqueen el país. Y por supuesto, el presidente Noboa en esa consulta, cuya la mayoría de preguntas son inoficiosas, nosotros le decimos no al casillero D, para no someternos al arbitraje internacional, porque es ir a jugar en cancha ajena, inclinada y con árbitro vendido. Fíjese usted, este año el presidente Noboa reserva 2.800 millones de dólares que podría invertirse en el desarrollo de Manabí, del campo, de la educación y de la salud, porque va a pagarles a las empresas extranjeras, esas que contaminaron la Amazonía, 2.800 millones de dólares. Le decimos no a ese supuesto arbitraje con árbitros vendidos. Y segundo, por supuesto le decimos no a la explotación laboral. La contratación por horas no va a generar empleo. Son básicamente esas dos preguntas que se ponen entonces. Vamos a decirle no, perfecto, porque ya fracasaron entre el 2000 y 2008. Lo que quieren es explotar a los trabajadores sin seguridad social, con bajos sueldos y que puedan ser despedidos cuando a ellos les dé la gana. Perfecto, mi querido Giovanni Atarihuano, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oroma. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida retornamos con mucha más información. Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos que el proceso de impresión de las papeletas electorales avanza en contratiempo. Así lo aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, luego de la visita del CNE en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar en Quito para conocer cómo se desarrolla el proceso. Según las autoridades, se deben imprimir cerca de 13.7 millones de papeletas electorales y otros 17.1 millones de documentos. En ese sentido, se constató que por ahora están preimpresos 4.9 millones de documentos y más de 1 millón de papeletas electorales. Según la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el 25 se iniciará la distribución de los paquetes electorales a las circunscripciones en el exterior. Y desde el 21 hasta el 22 de marzo, el Consejo Nacional Electoral capacita a los vocales de las juntas provinciales electorales y especial del exterior sobre los lineamientos y directrices del referéndum y consulta popular 2024. En las jornadas se abordarán los hitos del calendario, sistema informático de escrutinios y resultados, políticas de seguridad de la información, directrices comunicacionales, entrenamiento de medios, entre otros.
Y Luisa González, presidenta del partido Revolución Ciudadana, afirmó que aún no está segura si participará en las elecciones presidenciales del 2025. En esa misma línea apuntó que su movimiento tiene muchos cuadros que podrían ser candidatos y candidatas para el binomio electoral del presidente y vicepresidente. González aseguró que aún hay temas por analizar, entre ellos el riesgo de hacer política en Ecuador. Incluso manifestó haber recibido amenazas recientemente. Y la ministra del Ambiente, Said Fritsch, reafirmó su compromiso con la conservación y desarrollo de las Islas Galápagos. Para esto, la ministra resaltó la necesidad de actualizar la tasa de ingreso por conservación al Parque Nacional Galápagos, misma que no ha sido ajustada durante los últimos 26 años, a pesar de su importancia para la conservación de estas áreas protegidas, según recomendación de la UNESCO. Además, Fritsch dio a conocer que se llevará a cabo un estudio de percepción en las islas, abordando aspectos como la disposición al pago, el tiempo de estadía de los turistas y la experiencia del visitante, entre otros aspectos necesarios. Y el Metro de Quito cerró sus operaciones este jueves debido a un protocolo técnico de seguridad, lo que provocó malestar entre los usuarios, ya que se produjo en una hora de alta demanda. Eran exactamente las 12:45 de este jueves cuando el Metro de Quito cerró sus operaciones, tomando por sorpresa a los usuarios. Esa fue la hora en que personal de Agroecuador TV filmó estas escenas. Era la molestia de los usuarios por la interrupción del servicio. Los pasajeros se aglomeraron en las ventanillas mientras que otros no podían ingresar a los trenes. Personal bomberil ingresó a las estaciones. En la cuenta X del metro se informaba que por un protocolo técnico todas las estaciones de este transporte se encuentran cerradas, debido a un protocolo técnico para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema ferroviario. Mientras duró el evento, en las redes sociales se publicaron imágenes de la forma en que se encontraban las estaciones del metro y también las protestas de los usuarios reclamando la devolución de su dinero. Tras 2 horas de cierre, se reanudaron las operaciones. La interrupción por ese protocolo fue precisamente en una hora de alta demanda. Desde el municipio se dijo que es importante comunicar que este tipo de incidentes se pueden presentar durante la operación. Y por otra parte, en Guayaquil, la administración del sistema Metrovía supervisa el plan de contingencia que permite la continuidad del servicio de transportación masiva en la Troncal 2, que recorre la ciudad de norte a sur. Luego del incidente el pasado 19 de marzo en la parada de la Troncal 2 del Metro Express y de la terminación unilateral del contrato, como lo indicó el alcalde Aquiles Álvarez, que han sido la única administración municipal bajo argumentos válidos en la parte legal en tomar esta decisión. Listo siempre para solucionar problemas, nada asusta, me da pena, hay situaciones que me dan pena como la de la Troncal 2, que hemos sido la única administración que ha tenido la valentía y el coraje para terminar unilateralmente, que no se puede terminar unilateralmente sin argumentos válidos en la parte legal. Álvarez detalló las razones por las que se dio de baja el contrato, puesto que existen algunas cláusulas que no se han cumplido, por eso Metro Express se les dio de baja. Su primer contrato fue en febrero del 2013, la última renovación hace unos años le dio un contrato hasta finales del 2028, pero los contratos tienen exigencias, ¿no? y exigencias mínimas. Así que no han cumplido con muchísimas, han sido multados un sinnúmero de veces y bueno, la ciudadanía ya conoce, más allá del servicio paupérrimo, todo lo que ha venido pasando. Así que se acabó la tolerancia de parte nuestra, no hay vuelta atrás. Ahora la administración del sistema de Metrovía supervisa el plan de contingencia que permite la continuidad del servicio de transportación masiva en la Troncal 2, que recorre la ciudad de norte a sur. No podíamos seguir permitiendo que los ciudadanos accedan a este tipo de unidades. La medida fue dura porque sabíamos que habían ciudadanos que les iba a afectar su movilidad y por esto se han tomado las siguientes medidas de manera de contingencia, son medidas temporales. En su enlace radial, al igual que el gerente general de la ATM, recuerdan en que se están revisando por parte de una comisión de la Autoridad de Tránsito Municipal acerca de la inversión que recibió este consorcio y las razones de la no renovación de la flota, entre otros aspectos. Nos genera un problema por operar la Troncal número 2. La estamos trabajando con la Troncal 1 y la Troncal 3 y por supuesto los articulados con el transporte urbano Situ. Va a generar un problema, pero es la única manera de que se genere un punto de inflexión. Moscoso también añadió que los buses de Metrobastión tienen capacidad para unos 180 pasajeros
Y de momento se superaron los desfases en los cierres y apertura de las puertas que se presentaron en las primeras horas del plan de contingencia. Se le ha pedido colaboración a los otros dos consorcios operativos que están haciendo un buen trabajo, Consorcio 1 y Consorcio 3, Consorcio Metroquil y Consorcio Metro Bastión, para que presten unidades y pueda mantenerse en funcionamiento la Troncal 2. La medida dispuesta para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos tras el siniestro de los dos buses alimentadores incluyó la suspensión de los recorridos de todas las unidades que trasladaban a los usuarios desde diversos puntos de las paradas y terminales. Y la tarde de este jueves 21 de marzo se reportó un nuevo ataque armado en la ciudad de Manta, específicamente en la parroquia Eloy Alfaro. Según testigos, hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una distribuidora de gas y dispararon contra 3 ciudadanos que estaban en los exteriores del establecimiento. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Centro de Salud de Cuba, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Produce un hecho violento acá en el sector de Cuba, específicamente en el depósito de gas, en el cual existe una agresión con arma de fuego, producto de cual existe una persona fallecida y 2 personas heridas que se encuentran estables. Al momento se ha establecido todos los protocolos de búsqueda, localización del causante, presuntos causantes. Sí, bueno, las víctimas son identificadas, una persona de 65 años de edad, la que lamentablemente fallece. De igual manera, los heridos tienen 45 y 35 años respectivamente. ¿Son miembros de la misma familia? Sí, son miembros de la misma familia, según información preliminar que tenemos aquí de algunos familiares. En el mercado del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, se repitió una escena de crimen. En esta ocasión asesinaron a un hombre de 33 años de edad. Este sería el 5º día de ataques armados en la provincia. Nuevamente se produjo una muerte violenta en el mercado de La Libertad cuando sicarios le dispararon por 8 veces al ciudadano Luis González Piña, de 33 años de edad. Al lugar llegó la progenitora de la víctima para confirmar la identidad de la persona. Aquí no hay razón nadie, no hay razón. Él fue a la casa, llegó como a la 1:30. Ya le digo a mi hijo, le digo, la verdad se me dañó, me importa, mami, dice, alquilo una lavadora, pague lo que sea. Andaba con una amiguita y dice, mami, ya vengo, si no, yo te llevo a la comida, le digo, porque yo venía a cobrar un dinero. Que él me llevaba a la casa a 6:30 o 7 de la mañana, no me llevaba tan tarde. Cuando quería quedarse, él me llamaba, mami, ¿va a comprar tarde? No, a la casa. También manifestó que el joven no tenía inconvenientes con ninguna persona y que se dedicaba a vender productos en el mercado. Esas cosas así, porque mi hijo era tranquilo, él le gustaba tener amistad con tanta gente aquí, hacía broma, aguantaban las bromas, no sé por qué. Eso es, yo no sé por qué el problema fue así, me lo han matado como que hubieran matado un perro, dice que le han dado 8 tiros, andaba en una moto. Dice. El joven asesinado fue trasladado hasta el anfiteatro de Santa Elena para la respectiva autopsia. Este lugar, denominado Zona H, deja 3 muertes al estilo sicariato en esta semana. La provincia suma 35 víctimas en lo que va del año. Entre la mañana y tarde de este jueves 21 de marzo se reportaron algunos hechos violentos en las provincias de Manabí, Guayas y Sucumbíos. A continuación, los detalles. Empezamos en Guayaquil, donde en horas de la mañana sicarios asesinaron a un joven en las calles 22 y la N, suburbio de la urbe porteña. Según testigos, la víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para recoger indicios y realizar el levantamiento del cadáver. Pasamos a Suchufindi, cantón de Sucumbíos. Allí una mujer fue encontrada sin vida. El cuerpo de la víctima estaba mutilado. Moradores de la precooperativa El Oro visualizaron el cadáver y dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes llegaron al punto y acordonaron el área. La identidad de la persona aún no ha sido confirmada. Una situación similar se reportó en el kilómetro 4 de la vía que conecta Puerto Nuevo con La Concordia, del Carmen, provincia de Manabí. Un hombre fue hallado con 2 impactos de bala, señales de tortura y asfixia, además de haber sido ahorcado con el cordón de su zapato. Mientras que en Bahía de Caracas se registró un doble caso de sicariato la tarde de este 21 de marzo, al interior de un taller mecánico. Sujetos desconocidos llegaron hasta este lugar y descargaron sus armas de fuego en contra de 2 hombres. La policía llegó al sitio para iniciar con las investigaciones. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Y en Guayaquil se registró un nuevo acto delictivo. Emprendedores se encontraban vendiendo desayunos en su local de comidas, ubicado en el sector de Mapasingue Este, cuando fueron sorprendidos por delincuentes que, bajo amenazas de arma de fuego, robaron el dinero de las ventas y huyeron a bordo de una motocicleta. Una menor de edad, familiar de los propietarios, quedó nerviosa tras el asalto. Y ahora les contamos que a nivel nacional se han ejecutado 155 operativos que dejaron como resultado la desarticulación de 9 grupos delictivos, la aprehensión en flagrancia de 73 ciudadanos y la detención de 18 personas, quienes tenían una boleta de captura. Estas intervenciones forman parte de la Operación Internacional Contención 2.0 que se desarrolló desde el 20 hasta el 21 de marzo. Entre los indicios recopilados se encuentran 11 vehículos, 10 motocicletas, 31 armas de fuego, 377 cartuchos sin repercutir, 5.71 kilogramos de droga, dinero en efectivo, entre otros elementos. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que se resuelva su situación legal. Y una persona fue detenida con varias armas que eran alquiladas a otros delincuentes. Esto en una vivienda de la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Además, se rescató un mono. Información proporcionada por la comunidad permitió a la policía dar con un domicilio en la Juan Montalvo, donde se alquilaban armas para cometer sicariatos. Unidades élite allanaron el lugar, donde se logra encontrar en el interior de un domicilio 2 armas de fuego, las mismas que ya fueron fijadas y van a ser ingresadas por criminalística para realizar las pericias y determinar si estas armas han sido utilizadas en algún tipo de hecho violento. A pocos metros del inmueble allanado se detuvo a un sospechoso con antecedentes. Al momento se investiga en cuántos dólares se alquilaban las armas. Se tendría conocimiento que el valor que estarían ellos alquilando las armas estaría oscilando entre los 200 y 500 dólares. No tenemos mayor información, esto es pleno de información, hay que valorarla, hay que verificarla. Al detenido se le encontró un mono. El sujeto estaba tan robusto que hacía pensar que se le comía la comida al mono, pues la especie silvestre fue hallada en estado de desnutrición. De acuerdo a lo que nosotros vimos en primera instancia, es un animalito que se encontraba encadenado, estaba enjaulado, obviamente presentaba físicamente, según lo que indicaban los técnicos del equipo de la UPMA nuestro, es que te presentaba hasta cierta desnutrición por la mala alimentación de estos animalitos. Por eso es que está siendo valorado por el ministerio y obviamente será puesto en conocimiento de ellos y ellos tendrán que determinar qué es lo que se va a hacer con este animalito, ¿no? No es la primera vez que un animal exótico, en este caso un mono capuchino, es rescatado del poder de estas personas que quizás por darse el lujo o ejercer alguna actitud de poder tienen estos animales en cautiverio. El Ministerio del Ambiente decidirá su futuro. Cristian Arias, Noticias Oromar. Muy bien, Pedro, hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Se viene un fin de semana, pero sin duda seguiremos analizando de cerca cómo se lleva a cabo este proceso en el que el país, a partir del 1 de abril, iniciará con un nuevo valor al IVA. Oiga, del 15%. Y quedan 9 días para que entre en vigencia el incremento o el alza del IVA. Mire que hay medidas cautelares, que hay procesos de demanda de inconstitucionalidad de algunos sectores, entre ellos la Cámara también de Comercio de Guayaquil, gremios políticos. Veamos en qué termina el desarrollo de este momento importante para el país. Pero es sumamente necesario también que se consigan los dineros, el financiamiento para la guerra, para cubrir el presupuesto general del Estado y también para cerrar el hueco fiscal. El país está en una situación sumamente difícil y también hay que poner en nuestra parte, creo yo. La ciudadanía es lo que dice, lo que se comenta es esto, ¿no? Se viene un aumento del IVA en un momento crítico también que vive el país, los municipios, no hay recursos, no hay obras. Vamos a ver cómo avanza esto y cómo pudiera afectar eso también a una posible reelección del presidente Daniel Noboa. Y aquí entra la sagacidad y sabiduría del gobernante. Con eso estamos llegando a la parte final. De nuestra parte, buenos días, excelente fin de semana. Felicidades.